Estamos en un tiempo en que es propicio para nosotros tener un tiempo de fortaleza espiritual. Estamos en un tiempo en que el mundo secular da rienda suelta a la carne. Estamos en un tiempo en que lo más importante es reemplazado por lo popular. Pero los creyentes necesitamos hacer el mejor uso de este tiempo. Los creyentes necesitamos aprovechar este tiempo para fortalecer nuestra relación con el Señor. Porque hace tiempo que el mundo está tratando por todos los medios de sacar el nacimiento del niño Jesús, de ese Dios encarnado, hecho hombre, que vino a este mundo. Quieren sacarlo como propósito principal y mayor motivación de la celebración de la Navidad. El mundo secular ha inventado personajes, ha creado personajes especialmente para reemplazar a Jesús como motivo de la celebración de la Navidad. Y los creyentes necesitamos levantar el estandarte de Cristo. Por eso los pastores de la Iglesia de Cristo, en días como estos, procuramos hablar del nacimiento de Jesús, del ministerio de Jesús, de la crucifixión de Jesús, de la resurrección de Jesús, de la exaltación de Jesús, del ministerio de Jesús en el cielo. Así que vamos a orar para que el Señor nos dirija en este tiempo. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias porque en un día como hoy tú reúnes, Señor, a tu iglesia local, a tu iglesia universal, y a nosotros de manera particular nos reúne aquí, Señor, con el propósito de hacer memoria del nacimiento de nuestro Dios, hecho hombre en este mundo. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada amigo, por cada visitante que está aquí en esta mañana. Te encomendamos este servicio a ti, Señor, para que tú obres en nuestros corazones a través de él. Oh, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, vayan abriendo su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo número 2, donde nosotros vamos a tener un estudio en esta mañana. Capítulo 2 y versículo 1. Evangelio de Mateo, capítulo 2 y versículo 1. Pero antes que nada, yo quiero mostrarles a ustedes la manera como el mundo secular está conspirando contra Jesús como motivación de la Navidad. Hace años que el mundo secular está trabajando en eso, con ese propósito. Vamos a ver aquí, en pantalla, cómo el mundo secular tiene, mire,
los 10 personajes más populares en Navidad. Observe esto, para que vea cómo debiéramos indignarnos. ¿Saben quién es este? No se ven los nombres. Santa Claus. Ese es el número 1. Número 1, más popular en el mundo. Vamos a ver el número 2. ¿Quién es este? Frosty, el muñeco de nieve. Ese es el mundo, ese es el personaje número 2 en popularidad en el mundo en esta época. Número 3. ¿Quién es este? No se ve el nombre. Rodolfo. ¿Y quién lo bautizó como Rodolfo? ¿Quién sabe? Ah, bueno, Santa Claus lo bautizó como Rodolfo. Pero ese es el número 3. ¿Y el número 4? ¿Quién es? Observen esto. ¿Quién es ese? ¿Cómo se llama ese? ¿Y el número 5? ¿Quién es este? Ponle el nombre, hermano, a ver si está ahí arriba. ¿Quién es este? Y el número 6, el cascanueces. Y el número 7, ¿qué duende es ese? Y el siguiente. Y el siguiente, por último, no está Jesús. El mundo no tiene a Jesús como motivo de la Navidad. Observe, todo tipo de figuras, todo tipo de personajes. 10 personajes. Esto está en un portal web. Usted entra ahí en internet y pone lista de personajes populares en Navidad. Y le salen varios portales con listados así. Y Jesucristo está ausente. El Señor no está presente en la mente de la mayoría de las personas en este tiempo. Y los creyentes, como les dije ahorita, no podemos permitir que el nacimiento del niño Jesús sea reemplazado como motivación principal en la celebración de la Navidad. ¿Saben por qué? Porque la celebración del tiempo de Navidad surgió precisamente para recordar el nacimiento del niño Jesús. Es por esto que necesitamos hablar sobre Jesús en los tiempos de Navidad, más que nunca, para que los creyentes recordemos y nos afiancemos en la fe y nos enfoquemos hacia lo espiritual. Y las personas que no han creído en Cristo tengan la oportunidad de escuchar y comprender y aceptar el Evangelio y ser salvos. Hoy es un periodo en que la mayoría solo piensa en actividades sociales, como ya le dije. Bailes, banquetes, compras, placeres. Y el verdadero propósito de la Navidad, olvidado. Entonces, nosotros queremos ver hoy, en esta mañana, las bendiciones de venir, o mejor dicho, las bendiciones de hacer el uso correcto de este tiempo. Las bendiciones de nosotros entender y enfocarnos en lo espiritual en este tiempo y buscar de Dios, buscar de Jesús, aceptar a Jesús, encontrar a Jesús, abrir el corazón a Jesús, para que no sea sencillamente una Navidad más, un tiempo más de Navidad en nuestra vida.
Y hoy tenemos a un grupo de hombres que entendieron esto. Ellos estaban atentos a la llegada del Mesías. Aquí en Mateo capítulo 2 y versículo 1 hasta el 12, vamos a leer rápidamente y luego vamos a pasar a estudiar esa porción. Dice el 2:1: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? ¿Y qué es lo que nosotros queremos? ¿De qué queremos apropiarnos en esta porción? Queremos ver que la llegada de Jesucristo al mundo, el nacimiento de Jesús a esta tierra, dividió a los hombres. Puso de manifiesto lo que hay en el corazón del hombre. Y vemos la humanidad dividida en dos aquí. Nosotros podemos ver que hay unos que buscan a Jesús, y lo muestra esa porción, enseñándonos un grupo que viajó de tierras lejanas. Dice el versículo 1 de este capítulo 2: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vinieron del oriente. Así que estos hombres que aparecen aquí no son los tradicionales magos, no son los tradicionales brujos o adivinadores que hoy día conocemos por magos. No son eso. Esos magos, inclusive los reyes magos que hoy pone el mundo como personajes populares y como motivo de la Navidad, eso ha sido un invento de los hombres. Eso es una estrategia comercial. Así como es el día de los padres, el día de las madres, el día del maestro, el día del niño, el día de la amistad, el día de los todos los días que el mundo celebra de manera especial para regalar, es una estrategia comercial. Estos hombres, mire, la palabra magos viene del nombre magoi. Ese es el origen de la palabra. Y un historiador griego de la época narra que los magois eran una casta de hombres amantes de sabiduría y santidad. Y en su origen eran una tribu de medos que tomaron parte del imperio persa, donde se desarrollaron como sacerdotes y hombres de ciencia versados en astrología, en medicina, en filosofía, en ciencias naturales, y llegaron a ser instructores
y consejeros de los reyes persas. Ese es el origen de los Magois. De modo que ellos se interesaron en conocer a Jesús. El versículo 2 dice: ellos vinieron del oriente diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos Magois, ellos conocían que el pueblo hebreo esperaba el cumplimiento de la promesa de Dios sobre el Mesías. Ellos escucharon, ellos conocieron esa promesa que Dios hizo a su pueblo de traer un redentor espiritual, de que un día la salvación sería por gracia, no por obras. En todo el Viejo Testamento, el hombre, no solamente los judíos, iban detrás de una buena relación con sus dioses a través de sacrificios, a través de obras humanas, a través de esfuerzo propio. Esa era la manera que tenía el hombre de acercarse a Dios y de tener buena relación con Dios y de agradar a sus dioses. Y el pueblo hebreo tenía una promesa de que venía un redentor espiritual que iba a traer salvación, iba a traer liberación sobre el pecado, iba a traer victoria sobre el pecado. ¿Y saben qué? Estos hombres conocieron esa promesa. ¿Cómo la conocieron? ¿Cómo llegó a oído de esos hombres en el oriente? Muy fácil, muy sencillo. Los judíos estuvieron 70 años cautivos en Babilonia. 70 años cautivos en Babilonia. Y en esa época, el imperio babilónico, está ubicado al oriente de Palestina. Y allá en Babilonia, los judíos testificaron de Jesucristo, de esa promesa que esperaban, de ese Mesías esperado. Los judíos en Babilonia proclamaron sus creencias. Los judíos en Babilonia demostraron que ellos eran monoteístas. Los judíos en Babilonia, hay algunos de ellos que fueron perseguidos. Daniel y sus amigos fueron echados a un pozo de leones. Fueron lanzados a un horno de fuego por no adorar a dioses paganos. Los judíos en Babilonia dieron testimonio de su fe. De su fe. Oiga lo que dice el Salmo 137, versículos 1 a 3. Vamos a ver ese salmo para que usted vea cómo muchos en Babilonia fueron impactados por el testimonio que los judíos daban sobre Dios verdadero, sobre el Dios creador del cielo y la tierra, sobre la promesa de redención que ellos esperaban. Salmo 137, versículo 1 a 3. Mire lo que dice allí este texto. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. ¿Quién es Sión? ¿Sión quién es? Jerusalén. Sión es Jerusalén, hermanos. La ciudad de Jerusalén, que fue devastada, que fue quemada, que fue saqueada por Nabucodonosor. El templo que construyó Salomón fue destruido y quemado y fue robado todos los artículos valiosos y todos los utensilios de adoración de Dios que había en el templo. Y dicen estos judíos, y dice que los judíos allí junto a los ríos de Babilonia se sentaban y lloraban, acordándose de Sión. Versículo 2. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivo
nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Quiere decir que los judíos se llevaron al cautiverio sus canciones, sus himnos, sus alabanzas. ¿Cuáles eran esas alabanzas? Los salmos de David. Los salmos de David. El cántico de María cuando cruzaron el Mar Rojo. El cántico de María, la madre de Jesús, cuando fue a visitar a Elizabeth, estando embarazada ambas. Esos eran los cánticos que cantaba el pueblo judío en sus celebraciones de los cultos y los sacrificios que hacían en el templo. Y ellos siguieron cantándolos en la cautividad en Babilonia. Y los babilonios se asombraban y les gustaban esos cánticos y pedían: cántenlo, cántenlo. Son cantos alegres, son cantos que nos llevan hacia lo alto, son cánticos que nos recuerdan a Dios, cánticos que nos ayudan a nuestra vida espiritual. Hermanos en Cristo aquí presente y que nos mira por las redes, ¿se da usted cuenta de lo importante de que nosotros testifiquemos de Cristo en cualquier lugar en que nos encontremos? Si usted no ve frutos inmediatos, no se preocupe. La palabra de Dios no regresa vacía. Mire aquí lo que nos enseña esto, que muchos años después, ese testimonio de los judíos en Babilonia dio frutos, trajo frutos. De modo que nosotros como creyentes necesitamos motivarnos a testificar de Cristo en cada oportunidad que tengamos, en cualquier lugar donde nos encontremos. Pero hay algo más. Estos sabios que vinieron de lejana tierra del oriente, ilustran el tipo de personas que de corazón desean encontrar y conocer a Jesucristo. Ahí está. Estos sabios son un prototipo, son una muestra de todas aquellas personas que de verdad, que con un corazón genuino buscan y quieren encontrar a Dios. Y nosotros podemos ver que a nuestro alrededor hay personas así, que en verdad quieren encontrar a Dios. Y muchos de ellos, lamentablemente, los están buscando por medios equivocados. En religiones, en sectas, en herejías, en pensamientos humanos, en filosofías, en teorías. Y nosotros conocemos al Dios verdadero y el camino por el cual llegar al Dios verdadero, que es Jesucristo. Nosotros lo conocemos y a veces permanecemos callados frente a personas que le vemos un genuino interés en encontrar a Dios. O los vemos que están confundidos respecto a la manera de encontrar a Dios. Mire, este grupo de hombres vencieron la distancia. Ellos vencieron los obstáculos de un largo viaje por el desierto a camello, que era la vía de transporte de territorios lejanos o de larga distancia en aquella época. Ellos vencieron la diferencia de cultura, pero ellos también vencieron las presiones de grupo. Las presiones de grupo. Porque lo más seguro es que a muchos de ellos, algunas personas allá en su país de origen, le dijeron: pero ¿cómo que ustedes van a hacer ese viaje para la Palestina, para conocer un Mesías? Pero eso yo no lo entiendo.
Mire, amigo que está aquí, amigo que está aquí, amigo que nos mira por las redes. Usted necesita vencer la presión de grupo para convertirse a Jesucristo y entregar su vida al Señor. ¿Por qué? Porque ningún amigo, ningún familiar le va a auxiliar cuando usted muera y su alma está en el infierno, pagando la culpa de sus pecados allí, ardiendo en el fuego que nunca se apaga, el gusano que nunca muere. Nadie de lo que ahora mismo le impiden a usted consagrarse al Señor, aceptar al Señor, convertirse a Cristo, ninguno va a estar presente a su lado para ayudarle. Tenemos que vencer la presión de grupo. Cada quien es responsable de la salvación de su alma. No se preocupe por lo que diga la gente. Preocúpese por lo que diga Dios. Preocúpese por lo que piense Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente, la opinión de Dios. Así que yo quiero preguntar aquí a los que no se han convertido a Cristo y a los que nos miran por las redes y nos escuchan, ¿cuál es el obstáculo que usted tiene que vencer para venir a conocer a Jesucristo? ¿Cuál es el obstáculo? Vaya identificándolo. Vaya identificándolo. Y hermano en Cristo, ¿cuál es el obstáculo que te impide a ti servir al Señor con una vida de manera consagrada? ¿Cuál es el obstáculo? Estos hombres, no sabemos cuánto eran, la Biblia dice, vinieron unos magos, pero el mundo ha dicho que son 3, porque 3 son suficientes, ¿verdad? Con camellos cargados de juguetes para distribuir a la humanidad. Les acomodó el número 3. El texto no dice su nombre. ¿Y el mundo qué dice? ¿Cómo se llamaban? Le pusieron nombre. ¿Usted se da cuenta cómo han popularizado? Le bautizaron con nombres populares, fácil de pronunciar, fácil de recordar, fácil de invocar. Bueno, esos hombres representan para nosotros un ejemplo de lo que hay que hacer para venir y conocer a Cristo Jesús. Pero sigamos al versículo número 3, porque ahora el texto nos enseña, después de enseñarnos a los que buscan a Jesús, a los que quieren encontrar a Jesús, a los que hacen esfuerzo y vencen obstáculos para encontrar a Jesús, ahora se nos muestra los que rechazan a Jesús. Por eso les dije que el nacimiento de Jesús dividió la humanidad en 2. Los que rechazan a Jesús están ahora en el versículo 3 en adelante. Jesús fue rechazado por los gobernantes. Mire el versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Jesucristo conmovió la ciudad. Jesucristo impactó la ciudad cuando se dijo que nació el Mesías. Que nació el Mesías, dicen estos hombres que vienen en estos camellos, que nació el Mesías, que ellos vienen siguiendo una estrella que los viene guiando. Se impactó toda Jerusalén, dice el texto. Así que vemos que reinaba en Palestina en ese momento la dinastía de los Herodes. Estaba formada por Herodes el Grande y 3 hijos que él tuvo, y se llamaban Herodes Antipas, Herodes Arquelao, Herodes el tetrarca. 3 hijos. Y Herodes era el título. Entonces, Herodes el Grande era un rey orgulloso, aferrado a su posición y a su poderío militar y a su poderío económico.
Y Herodes pensó que el Mesías ponía en peligro su reinado presente y el de sus hijos, que eran los herederos al trono cuando él ya falleciera o se incapacitara, y decidió buscar al niño y matarlo. Y Herodes representa a las personas que hoy día rechazan al Señor Jesucristo por temor a lo que deben dejar. Rechazan a Jesucristo pensando que Jesucristo podría interferir en su estilo de vida. Pero mire que el Señor Jesucristo mismo dijo que todos aquellos que dejen cosas por Él, como posiciones, amor a las cosas materiales, esperanza en cosas de este mundo, por seguirlo a Él, dice el Señor, recibirán 100 veces más ahora, en este tiempo, ahora, y en el futuro, la vida eterna. No es que la vida eterna no se reciba ahora cuando creemos, pero la consumación de la vida eterna es el momento en que el Señor Jesucristo toma posesión de nosotros para redimirnos y llevarnos al cielo. Mire lo que dice Mateo 19, 29. Mateo 19, 29. Aquí uno de los apóstoles presentó esa misma inquietud al Señor. Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Y la respuesta del Señor está allí, en Mateo 19, 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero otros no vienen a Jesucristo porque piensan que no podrán abandonar algún pecado, alguna práctica, algún hábito, algún placer momentáneo del que disfrutan. Mire, a mí no se me olvida que yo le estaba predicando a un señor un día y él me dijo: mira, yo te aviso, cuando yo pueda dejar una cosita que tengo por ahí, una sucursalita. Yo tengo una sucursal. Una sucursal significa, ¿saben lo que significa, verdad? Eso mismo. Yo tengo una segunda casa, un segundo hogar. Y yo tengo que dejar eso para entonces pensar en Jesucristo. El hombre piensa que él tiene condiciones y capacidad para abandonar el pecado. Ningún hombre tiene la capacidad de abandonar el pecado. El pecado está en nosotros. El pecado está reinando en nosotros porque la naturaleza caída y pecaminosa que tenemos está inclinada al mal. Pero lo dice el apóstol Pablo en Romanos: no reine pues el pecado carnal en vosotros. Tenemos que convertirnos a Jesucristo tal cual somos, tal cual estamos. Tenemos que convertirnos a Jesucristo y venir a Cristo tal cual la situación que tengamos. Es Jesucristo con el Espíritu Santo que nos va a dar poder para resistir el pecado y abandonar el pecado. No está en nosotros la capacidad. Dios la da. Dios la da. Nacemos en la fe como un niño. Nacemos en la fe. Como un bebé nace, que comienza a gatear, comienza a caminar, comienza a crecer, y se hace adulto. Nadie se convierte en un adulto espiritual
en 2 días. Nadie alcanza la plenitud de la santidad en 2 días. Es un proceso. Es un proceso. El hombre tiene que convertirse a Jesucristo. No importa lo que esté haciendo, no importa la cantidad de pecados que esté cometiendo, no importa todo lo que esté involucrado. Y el Señor Jesucristo lo va a sacar de allí, de la podredumbre donde nosotros pudiéramos estar. Segunda Timoteo 1:7. Segunda Timoteo 1:7. Mire cómo dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es el Espíritu Santo quien da a nosotros el poder para resistir, caer en la tentación. Es el Espíritu Santo que nos da el poder de decir no al pecado. Vayamos al versículo 4. Y nosotros ahora seguimos mirando a los que rechazan a Jesús. Jesús fue ignorado por los religiosos. Ya vimos que fue rechazado por los gobernantes y por los líderes civiles y sociales. Vamos a ver ahora a los religiosos. ¿Qué hicieron los religiosos cuando nació Jesús? En el versículo 4 dice que Herodes convocó a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea. Ahí nosotros vemos cómo Herodes pone de manifiesto que estos religiosos conocían el lugar donde nacería el Mesías. Ellos conocían las profecías sobre el nacimiento del Mesías, pero no estaban atentos al cumplimiento. Ellos representan a las personas que hoy día permanecen indiferentes ante el evangelio de salvación. Mire, aquellos religiosos estaban tan ocupados en sus rituales, en sus ceremonias de la ley de Moisés, que no percibieron la llegada del Mesías con su nuevo pacto. Y asimismo, hoy día hay tantas personas, ahora mismo, en estos tiempos, muchos religiosos, tan concentrados en sus ceremonias, así igual que en abril, cuando se celebra la Semana Santa, están tan concentrados en hacerse una cruz de ceniza, en poner en su casa un ramo de palma, en hacer oraciones, largas oraciones y ¿cómo se llama? Procesiones alrededor del templo, alrededor de su sector donde viven, alrededor de un parque, por las calles, ceremonias y rituales, y no ven el verdadero significado de la muerte de Cristo. Y por eso fue que el Señor Jesucristo aquí en Mateo 15:7, cuando Él llegó, Él resalta la ceguera espiritual que encontró en el pueblo hebreo y dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Este es un buen tiempo para que los creyentes enseñemos que hay un único y suficiente Salvador, que es Jesucristo. Que hay un único y suficiente mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Según dice 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos,
de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, que el Señor inquiete su corazón. Cuando usted esté al lado de una persona que está interesado en conocer a Jesús, a Dios, que quiere agradar a Dios, que busca a Dios, pero no lo está buscando a través de Jesucristo, lo está buscando a través de vírgenes, santos, hombres, ceremonias, rituales, sacrificios humanos. Usted ve la cantidad de guaguas para Higüey, hacer penitencias, a besar retratos y cuadros. Y los creyentes que conocemos que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No podemos mantenernos indiferentes. Pasemos al versículo número 4. Usted verá el peligro de ignorar a Jesús. El peligro que corre la gente que ahora mismo está concentrado en fiestas, bailes, banquetes, compras, estrenar, lo otro, lo que sea. Y no está mirando el verdadero propósito de la Navidad. Mire aquí, mire, en el versículo 4. Este versículo enseña que los que ignoran a Jesús saben dónde encontrarlo, pero no van a Él. Todo el mundo sabe por qué se celebra la Navidad. Todo el mundo lo sabe, que es para recordar el nacimiento de Jesús. Pero para no hacerlo, para no doblegar su corazón, para no mirar a lo alto, para no pensar que hay que dar cuenta a un Dios por las actuaciones de mi vida, prefieren mirar a otros personajes, como esos 10 que vimos ahorita. Prefieren creer en la evolución, porque la evolución no le pide cuenta de su pecado. La evolución no pone al hombre a rendir cuenta a nadie. Y prefieren creer en la evolución por eso. Mire aquí los principales sacerdotes, lo que pasó con ellos. Dice allí: y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Esos religiosos sabían muy bien sobre el lugar donde nacería el Mesías, pero no creyeron la noticia de que había nacido. No hicieron el viaje a Belén. Se quedaron sin conocer y adorar al Mesías. Vinieron este grupo de extranjeros y dijeron: ha nacido el Mesías, el Rey de los judíos, y venimos a adorarlo. Y los judíos no se motivaron a ir a conocer al Rey para adorarlo. Entonces, hoy día hay personas que asimismo escuchan el evangelio de salvación y les parece bueno para sus vidas y para sus familiares, pero continúan sin creerlo. Continúan sin creerlo. Han escuchado que Jesucristo transforma la vida de todo aquel que le abre su corazón, pero continúan sin aceptarlo. Y hay una exhortación de Dios a quienes tienen la oportunidad de escuchar el evangelio y lo ignoran. Mire lo que Dios dice en Hebreos capítulo 3 y versículo 7. Hebreos capítulo 3 y versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije:
siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Los religiosos conocían las escrituras, ellos citaron la profecía del lugar de nacimiento, sin embargo no siguieron esas profecías dadas por Dios y no se percataron de su llegada. Mire, mi querido creyente que está aquí, y mi querido hermano, y amigos que nos visitan, y que están en las redes mirándonos, siempre hay pérdida cuando nosotros, conociendo lo que dicen las escrituras, no lo hacemos. Hay pérdida en tu vida cuando tú ignoras lo que Dios establece en su palabra. Los mandatos de Dios para tu vida son para traerte bienestar, para traerte seguridad, son para traerte salvación. Y cuando tú lo ignoras, te pones en peligro de muerte. El versículo 6 ahora. Seguimos mirando lo que pasa con los que ignoran a Jesús. Ellos sabían que Jesús es el buen pastor, pero no le siguieron. Mire el versículo 6 cómo termina. Porque de ti, hablando de Belén, saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. De modo que los líderes religiosos sabían que el Mesías venía como pastor espiritual, sin embargo, no entraron en su rebaño. No quisieron entrar en su rebaño. El Señor Jesucristo se sintió en Israel. Él sintió a Israel como un pueblo sin pastor. Él se sintió sin rebaño. Por eso Él dijo, tengo otras ovejas que tengo que salvar, refiriéndose a los gentiles. Si su nación le rechazó como Mesías, hay otra nación que se llama el mundo gentil, a quien tengo que salvar. Pero mire ahora los resultados que nosotros vemos aquí de buscar a Jesús, encontrar a Jesús y entregar nuestra vida a Jesús. Mire lo que pasó aquí, en el versículo número 7. Cuando buscamos de corazón a Jesús, Dios nos guía a encontrarlo. El que quiere buscar a Jesús de corazón no está solo. Dios viene a su encuentro. Dios le da señales. Dios lo dirige. Dios lo guía. Eso fue lo que hizo Dios con estos magos. A través de una estrella, Dios los guió hacia donde estaba el Mesías. Eso es lo que vemos en el versículo 7 en adelante. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos con diligencia el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacémelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con un grande gozo. Dios los guió. Jesucristo mismo dijo que quien lo busca de corazón lo encuentra. En Mateo 7:7, Jesucristo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dios está presto, atento a los corazones que con sinceridad lo buscan. Y el mismo Jesucristo en Juan 6:37 dijo,
todo el que a mí viene no le echo fuera. De modo que la primera bendición y el primer resultado de buscar a Jesús de corazón es que Dios le va a guiar a encontrarlo. En el versículo número 11, nosotros vemos la segunda bendición. Segundo gran resultado de buscar a Jesús con un corazón sincero, arrepentido del pecado, buscando el perdón. Cuando lo encontramos, le entregamos nuestra vida, nos consagramos a Él. Le entregamos nuestros dones y recibimos todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Observe este versículo, el número 11. Cuando llegaron ellos a la casa donde estaba el niño, mire, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Lo adoraron. ¿En qué? Ese artículo, lo, ¿es un masculino o femenino? ¿En qué género está? ¿A quién se refiere? ¿A quién fue que adoraron? Lo adoraron. Lo adoraron. ¿Y por qué tanta gente adoran a la mamá del niño hoy mismo? ¿A quién es que adoran? A la madre del niño. ¿Y qué dice la escritura? ¿A quién adoraron los visitantes? Al niño. Lo adoraron. Allí está la distorsión de las escrituras. Allí está la confusión de la gente, que han desviado el objeto de la adoración. En lugar de dirigirla a Jesús, la dirigen a otros muchos personajes. Y vimos 10 personajes a donde el mundo de hoy está dirigiendo la atención. Lo adoraron. Cuando los sabios de Oriente encontraron a Jesús, le entregaron sus vidas en adoración. Dice, postrándose, lo adoraron. Cuando los sabios de Oriente encontraron a Jesús, le entregaron sus dones. Lo que tenían, lo que trajeron. Dice, oro, incienso y mirra. Entonces, ellos adoraron al niño con su corazón postrado y con sus dones. Eso significa que cuando nosotros encontramos a Jesucristo, tenemos que entregarle lo que somos y lo que tenemos para servirle, para adorarle, para glorificarle, para mostrarle que Él está por encima de todo en nuestra vida. Eso es lo que significa eso, hermanos. No podemos tener una adoración hipócrita. No podemos tener una adoración mediocre. No podemos tener una adoración de mendigo, como si el Señor fuera un mendigo. Tenemos que adorarlo con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Y por último, el versículo que sigue, para concluir, el versículo 12. Cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él le da nuevo rumbo a nuestra vida. Cuando entregamos la vida al Señor Jesucristo, oiga, Él le da nuevo y mejor rumbo. Jesucristo cambia nuestro destino eterno. Jesucristo cambia nuestro enfoque de vida. Estamos enfocados en lo material, en lo terrenal, en lo mundano, en lo temporal. Y cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos levanta y nos enfoca hacia lo celestial, hacia lo eterno, hacia lo que perdura. Eso fue lo que hizo aquí. Y mire cómo es que se expresa. Mire qué sentido se le da aquí, el versículo 12. Pero
siendo avisados por revelación en sueño que no volvieran a Herodes, sino que regresaran a su tierra por otro camino. Dios le cambió el rumbo. Le dijo: no se vayan por Jerusalén. Allí está Herodes esperándolo. Y en la Biblia Herodes, igual que Faraón, representa a Satanás. Y Dios le dijo: váyanse por otra ruta. Y nosotros como cristianos, hermanos, cuando nos acercamos a Cristo y hemos conocido a Jesucristo y hemos entregado la vida a Jesucristo, necesitamos nosotros asegurarnos de que no andemos en peligro de muerte. Tenemos que alejarnos del pecado. Tenemos que alejarnos de las situaciones pecaminosas. Tenemos que romper los puentes de regreso al mundo que hemos dejado atrás. Hay que dinamitar los puentes. Usted tiene que romper patrones, hábitos, amistades, relaciones que le lleven de vuelta al mundo pecaminoso de donde Dios lo sacó, de donde Cristo nos salvó. De modo que Jesús nació, creció, completó su misión como redentor de la humanidad. Jesús pasó del pesebre a la cruz. Y este es el mensaje que quisiera que todos nosotros hiciéramos permanecer en nuestra mente y en nuestro corazón. El pesebre es el adorno por excelencia hoy día en el mundo. El pesebre. Hay miles de diseños de pesebre, miles. Y el pesebre es el símbolo que utilizan muchas instituciones de todo tipo, utilizan las autoridades municipales. Pero Jesucristo pasó del pesebre a la cruz. ¿Por qué no ponen la cruz como símbolo de recordar al Señor? Porque la mente de la gente está en el niñito Jesús. El niñito Jesús. Él creció. Él inició un ministerio público. Él comenzó a predicar el evangelio y el reino de Dios. Él fue a la cruz y entregó su vida allí para saldar la deuda de los pecados de todos aquellos que lo reciben como Señor y Salvador de su vida. Él cumplió la obra que vino a hacer. Ya dejemos de mirar al niñito en el pesebre. Miremos al Cristo crucificado. Porque allí en la cruz fue que Él completó la obra de salvación. Así que quiero concluir haciendo una exhortación. Y es a toda persona que no conoce a Cristo todavía. Hoy es un día apropiado para que usted pase del pesebre a la cruz. En la cruz, Él tomó los pecados y lo clavó allí. Y su perdón se hace efectivo en todos aquellos que aceptan ese perdón en su nombre. Así que yo quiero orar ahora para invitar a toda persona sin Cristo a que venga a Cristo a buscar salvación. Para que esta no sea una Navidad más en su vida. Y quiero invitar a los hermanos creyentes a que revisemos el tipo, el nivel de consagración de nuestra vida, el tipo y nivel de servicio a Dios que estamos ofreciendo, para que hagamos ajustes y podamos adorar a Dios, al Señor, así como estos tres, como este grupo de hombres que le adoraron, rindiéndole y entregándole sus dones. Oremos. Señor, te damos gracias, porque en esta mañana tú nos has enseñado en esta porción, Señor, la manera como tú quieres que el hombre te busque, venciendo los obstáculos que sean necesarios.
Estos hombres vinieron de lejos a conocer al rey que nació, a entregarle su vida al rey que nació. Oh Señor, hay personas que no te conocen todavía. Y aquí hay personas que no te conocen. Háblales ahora, Señor, de manera personal. Háblale a su corazón. Invítalos, Señor, tráelos a ti. Trae tu mirada hacia ti. Oh Señor, muéstrale que Jesucristo no se quedó en el pesebre. Él completó la obra de la cruz, donde pagó la culpa del pecado de la humanidad. Y esa paga se hace efectiva en nuestra vida en el momento en que la aceptamos. Así que, Señor, motiva los corazones para que tu Hijo Jesucristo sea aceptado hoy como Señor y Salvador. Aquí hay personas, Señor, sin Cristo. Muévele su corazón para allá. Muévele su mirada hacia Cristo. Quiero hacer una invitación personal ahora a ti que estás sin Cristo. Por eso Dios te trajo aquí a esta mañana. Dios motivó tu corazón para que viniera a conocer y a escuchar este mensaje. Dios tiene un propósito contigo. Dios quiere salvarte. Dios quiere que el año 2022 te entre en una nueva situación espiritual. Hoy es un día apropiado para tú hacer una oración de salvación y decirle: Señor, hoy he entendido mi necesidad. Hoy he entendido que el pecado me mató. El pecado me condenó al infierno. Pero en tu amor y tu gracia hiciste la obra de la cruz para salvarme, para librarme del infierno. Acepto a Jesucristo como Señor y Salvador. Le entrego mi vida de pecados. Le entrego todo mi pasado. Y le pido que me salve. Le pido que sea mi Salvador. Le pido que sea mi Señor. Le pido que me transforme, que cambie mi vida. Pídaselo en el nombre de Jesucristo a Dios esto. Eleve su oración, porque Dios está esperando por usted. Estamos en silencio ahora, porque este es un momento de evaluación personal, en el que pedimos a Dios que en este año que viene nos permita servirle mejor, adorarle mejor. Ser más fiel, consagrarme más, testificar más, ir detrás de los perdidos para llevarle palabras de salvación. Él está esperando. Cualquiera que sea tu caso y tu situación, ¿cuál es tu respuesta para este mensaje? Voy a terminar orando. Si alguien en esta mañana aquí ha pedido salvación a Dios en el nombre de Jesucristo, si alguien aquí Dios le puso en su corazón abrir para que Cristo entre y nazca en tu corazón, si alguien decidió entregar su vida a Cristo en esta mañana, quiero dar gracias a Dios por ti. Voy a orar por ti, pidiendo fortaleza, firmeza, pidiendo que el Señor te proteja, te guíe, te cuide, te haga crecer en la fe. Solo te voy a pedir que levante tu mano para yo verla.
para orar por ti. Amén. Gloria a Dios. Vi tu mano allá atrás. Gloria a Dios por ti. Gracias a Dios por ti, por tu decisión. ¿Alguien más? El Señor Jesucristo enseña que si alguien se avergüenza de Él delante de los hombres, Él se avergonzará de esa persona delante del Padre Celestial. Así que no se preocupe por lo que piensen, lo que digan los demás. Arregle su situación con Dios. Algún valiente que aparte de ese hermano quiera dar un paso de fe en pos de Cristo en esta mañana. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice las Escrituras. Tú no sabes si tendrá otra oportunidad en que Dios te hable de manera personal y te motive a venir a Cristo. Oh Señor, gracias por tu palabra, Señor. Ha valido la pena estar aquí en tu casa. Ha valido la pena tomar tu palabra y verla, escudriñarla, estudiarla, Señor. Ella nos ha hablado de manera personal y se ha sembrado en los corazones. Ella es la semilla que da fruto, la semilla que produce salvación, la semilla que produce crecimiento y madurez espiritual. Gracias te doy, Señor, por esta alma que tú atrajiste a ti en esta mañana y la reconciliaste contigo. Ahora, Señor, te pido que tú le protejas del maligno, le des firmeza en tu camino, Señor. Que tú le des sabiduría, entendimiento de tu voluntad para caminar contigo ahora por donde quiera que va, en toda circunstancia, en todo momento. Señor, y cualquier persona que aún no te ha conocido, no ha abierto su corazón a ti, escuchó este mensaje, Señor, no permita que tu palabra sea arrebatada por Satanás, sino que consérvala allí en ese corazón. Y en tu tiempo, en tu voluntad, Señor, hazla fructificar y crecer. Oh Padre, te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén y amén.